ejercicios y problemas que idealmente tienen una solución recursiva bastante interesante y sobre todo nos permite ver con claridad, ¿no?, alguna alternativa de solución. Bueno, el primero que vamos a revisar se denomina permutaciones. Como ustedes ya conocen, las permutaciones resultan ser todas las posibles conformaciones que se pueden obtener de un conjunto de datos o de un conjunto de elementos, ¿no? Básicamente, entonces, una permutación es obtener los elementos de un conjunto en distinto orden, en distinta posición, ¿ya? Cuando se trata de buscar todas las posibles permutaciones que puedan existir dado un conjunto de elementos, pues este problema se vuelve un problema un tanto complicado de tratar, ¿ya? A ver, lo que vamos a hacer es resolver el problema de la permutación entendiendo una solución que ya tenemos realizada, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que nosotros ya sabemos encontrar todas las permutaciones del conjunto de 4 elementos A, B, C, D e indican que el total de permutaciones que tiene ese conjunto son esas, en total 24, lo que vamos a tratar de hacer es partir de esta solución ya conocida, correcta, y tratar de encontrar alguna relación o alguna ocurrencia recurrente del problema para resolver este problema particular de 4 elementos, ¿ya? Así vamos a hacer. Vamos a partir entonces de esta solución correcta y sobre la base de esta solución vamos a empezar a analizar qué cosas podemos observar en esta solución e intentar encontrar un uso recurrente, ¿ya?, del problema. A ver, lo primero que vamos a observar es que el conjunto de permutaciones que tiene estos 4 elementos en total son 24, ¿ya? Y este es el orden de conseguir las permutaciones de manera sistemática. Resulta que si yo tengo este conjunto de 4 elementos A, B, C, D, A, B, C, D, yo puedo incluso enumerar cada una de las permutaciones. Es decir, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, y puedo eventualmente en algún problema querer la enésima permutación de un conjunto, ¿ya? Entonces, para obtener estas permutaciones y a su vez decir que esta es la primera, la segunda, la tercera, lo que se hace es una combinación de las posiciones es una reubicación de las posiciones de estos 4 elementos, primero considerando todas las permutaciones que nosotros podamos encontrar sin mover A, ¿ya? Luego le decimos B, a ver, ¿qué pasa si B se pone al principio? Y vamos a intentar encontrar todas las permutaciones que tengan como primer elemento a B, y así, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma de obtener las permutaciones, como ya les comentaba, es sistemática y además refleja una relación de orden, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Vamos a volver a retomar lo que les había comentado hace un momento. Es que las primeras 6 permutaciones, fíjense, del conjunto total, ¿qué tienen de común? Todas esas inician las permutaciones con el primer elemento de la colección. ¿De acuerdo? Las siguientes 6 permutaciones, fíjense, van a iniciar con la letra B, que es el segundo elemento de la colección. Las otras 6 inician, dice, con el elemento 3 de esta colección, que es C. Y lo mismo sucede con las últimas 6. Bien.
Si nosotros quisiéramos tratar de encontrar una relación o tratar de generalizar esta solución que nosotros estamos utilizando de la resolución de la permutación de ABCD, lo que yo voy a tener que hacer es tratar de encontrar cosas comunes para que podamos probablemente encontrar una manera de generalizar, ¿cierto? La solución. Entonces acá, debido a que nosotros observamos esto, vamos a encontrar una forma equivalente de representar este conjunto de permutaciones de esta manera. Yo le voy a decir que por un momento es como si factorizáramos. Fíjense, voy a factorizar o voy a quitar, ¿no?, este primer elemento de este primer grupo, que son las 6. Y tendríamos algo así, ¿no? Si yo quito por un momento ese elemento A, ¿con qué me voy a quedar? Fíjense, me voy a quedar con la diferencia. Acá, ¿qué tienen de diferente estas permutaciones? BCD, BDC, CBD y así, ¿no? Entonces, yo observo, fíjense, que si yo quitara A de estas permutaciones, que son las cosas en común, encima por el lugar en el que están, no es quitarle A de donde sea, ¿cierto? Estoy quitándole A, ya que A ocupa una posición igual en toditas estos conjuntos de permutaciones. Fíjense acá que no cambia de posición A, ¿de acuerdo? Recordemos que la permutación define el problema como todas las posibles formatos de ubicar los elementos de un conjunto. Entonces, la ubicación de un elemento en la permutación es bien importante. Acá nosotros vemos que A en todas estas permutaciones ocupa la primera posición. Entonces, por esa razón vamos a decir que lo vamos a quitar un momento este A de esas permutaciones, y lo que nosotros nos vamos a quedar, fíjense, es con este conjunto de 6 permutaciones, ¿ya? ¿Qué tiene esas 6 permutaciones que tenemos diferenciadas ahí? Lo que tienen de común es que todas esas permutaciones tienen 3 elementos. ¿Qué otra cosa puedo observar? Es que todas esas permutaciones o partes de permutaciones que nos hemos quedado, toditas son considerando los elementos BCD, ¿sí? Es BCD en distintas posiciones. Acá nunca jamás hay otra letra que no sea BCD. Eso es un dato interesante. Si nosotros hacemos lo mismo con el segundo grupo de las permutaciones que tenía de común, que B estaba en la posición 1. Si quitáramos B, digamos que es lo común de todas esas, me queda estas cosas diferentes. Nuevamente, observo, este conjunto de conjuntos que yo tengo acá, todos tienen en común que tienen 3 elementos, ¿no? Toditos son de tamaño 3. ¿Y qué también tienen en común? Que toditos estos tienen una disposición de los elementos A, C, D. ¿Ya? Fíjense, toditos tienen A, C, D en distinto orden. Lo mismo podemos observar aquí. Si nosotros quitáramos ese elemento C, digamos, que estaba en la posición 1 de todas las permutaciones del tercer grupo, pues las cosas que me quedan diferentes son un conjunto de 3 elementos toditos, ¿no? Toditos tienen 3 elementos. ¿Y qué tienen de particular? Es que todos estos conjuntos son una composición posicional diferente de A, B, D. ¿Ya? Lo mismo acá. Ok. Nosotros, si observamos a mayor detalle cada una de estas, podemos demostrar que ese conjunto de 6 permutaciones, le llamaremos, o ese conjunto de 6 conjuntos que me permite tener los elementos BCD dispuestos de distinta manera, resulta que es la permutación de los 3 elementos BCD. Eso que está pintado en la pantalla con celeste es el resultado de permutar BCD. ¿De acuerdo? Eso es completamente probable.
Se puede demostrar que ese es el resultado. Bien, en este momento, fíjense, no es importante saber cuál ha sido el método, cuál ha sido el procedimiento para poder encontrar las permutaciones de estos tres elementos BCD. Lo único que yo sé, fíjense, es que por observación yo sé que todos estos conjuntos tienen tres elementos y todos estos conjuntos resulta que tienen los mismos elementos dispuestos en distinta posición. Y si me fijo, no hay ninguna otra disposición extra a estas 6 que se pueda construir dado estos tres elementos. Por lo tanto, si nosotros hacemos hacia el lado contrario, esta vendría a ser la definición del problema que estamos queriendo resolver. ¿Qué problema es este? Es un problema de permutaciones. Pero ¿cuál es la diferencia, digamos, de haber resuelto este con este? Es que este es el resultado de permutar un conjunto de tres elementos. ¿De qué elementos? BCD. Este de acá, fíjense, también es un problema equivalente. Es el problema de permutar tres elementos o un conjunto de tres elementos. ¿Qué hace la diferencia este conjunto con este de aquí arriba? Los elementos que estamos permutando, ¿correcto? Pero aquí, ¿qué tienen de común los dos? Es la cantidad de elementos, ¿de acuerdo? Y así. Entonces, este también resulta ser las permutaciones de permutar este conjunto de tres elementos ABD. Y este es el resultado de permutar este conjunto de tres elementos ABC. ¿Ya? Tú dices, esto es muy, muy interesante a la hora de analizar la solución de las permutaciones, ya que cada uno de estos bloques yo lo puedo reemplazar, fíjense, por el problema que se supone tiene como resultado este conjunto. ¿Ya? Este conjunto que tenemos aquí es el resultado de ir a permutar BCD. Este conjunto que tenemos acá es el resultado de ir a permutar ACD. Y así, ¿no? Este es el resultado de permutar ABC. Entonces, en vez de agarrar el conjunto como tal, yo puedo agarrar la referencia al problema del cual nosotros estamos utilizando su resultado. Por lo tanto, podemos escribir así. Fíjense, las permutaciones del conjunto de cuatro elementos ABCD se consigue en cuatro partes, ¿de acuerdo? Podría decir que está compuesto de cuatro partes. La primera parte consta de todas aquellas permutaciones que tienen a la A en la posición 1, ¿ya? ¿Y qué tienen de diferente los restantes elementos? Entonces, si A pusiéramos a la posición 1, a todas las permutaciones que me entregue como resultado este problema, entonces prácticamente estaría consiguiendo ABCD, ABDC, ACBD y así, ¿cierto? Lo mismo acá. Fíjense, si yo este B lo pusiera en la primera posición de todas las permutaciones que me entrega ACD, estaría obteniendo BACD, BADC, BCAD. ¿De acuerdo? Esto estamos haciendo en términos, estamos empezando a escribir ya en términos un poco más generales. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de saber aquí, por ejemplo, cuántas son, de hecho sabemos, ¿no? Que son 6, pero probablemente no nos preocupa por el momento en esta notación. Lo que yo sé es que este me va a devolver un conjunto de permutaciones. Y eso lo vamos a modificar con esto, aumentándole en la primera posición la letra. ¿Qué de peculiar tiene esta forma de observar el problema? Es que esto que acabo yo de utilizar para reemplazar estos conjuntos resultan ser subproblemas del problema que estamos queriendo resolver. Entonces, yo estoy diciendo que para resolver problemas de permutaciones, puedo utilizar el concepto o puedo utilizar la resolución del problema de permutaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que acá yo estoy queriendo permutar un conjunto de 4 elementos
Y acá yo estoy queriendo permutar un conjunto de 3 elementos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este es un problema que yo ya estoy suponiendo que sé resolver. ¿Cómo se hace? No me cuestiono. ¿De acuerdo? Lo único que a mí me interesa es que este problema me devuelva el conjunto de permutaciones correcto. Y solamente así yo puedo considerar que este problema está correctamente resuelto. Caso contrario, yo no podría estar hablando de que el problema está resuelto de manera correcta. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que tenemos eso, lo siguiente que tenemos que aprender es cómo nosotros podemos encontrar, fíjense, estos escenarios donde nosotros vamos a asumir que el problema de permutar ya está resuelto, dado que tenemos este. ¿De acuerdo? A eso se llama reducir. Entonces vamos a ver si es que hay una manera sistemática de reducir este dato de entrada de 4 elementos a estos que son de 3. ¿Ya? Hay maneras bien fáciles de ver. Por ejemplo, cuando yo quiero ir a permutar BCD, ¿qué es lo que he hecho de esta colección? Le he quitado el A. ¿Y qué hemos permutado? BCD. Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que quitarle el B. Fíjense, y lo que me quede, eso es ACD. En esta tercera opción, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que quitarle el C, ¿cierto? ¿Y qué me va a quedar? ABD. Dice, eso es interesante. Y en la última que tengo que hacer, tengo que quitarle el D y me debería quedar ABC. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de quitar un elemento en la colección y un elemento de cualquier posición, puede tener costo asociado. ¿Por qué razón? Porque tendríamos que hacer corrimiento. ¿Ya? Pero hay hartas alternativas, fíjense, de trabajar con esto de las secuencias, ¿no? Y reducir. Lo que hoy día vamos a mostrar es una secuencia o una forma de reducción a partir de ABC para obtener estos conjuntos, no haciendo eliminación y corrimiento, sino más bien haciendo intercambio. Entonces, por ejemplo, si partimos de ABCD, ¿qué es esto? Yo necesito reducir ABCD. Y además puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Lo reduzco, pero además yo sé cuál es el elemento que para este grupo de permutaciones, añadiéndole la A, se va a conseguir el grupo que inicia con A. Entonces yo tengo que saber también ese A. Lo que vamos a hacer es un swapeo muy sencillo. Fíjense, yo voy a agarrar la primera vez y voy a intercambiar el primer elemento con el primer elemento en la cadena original. Voy a quedarme con el primer elemento. Fíjense, este es el primer elemento que es este. Y lo que resta es BCD que viene acá. Luego agarramos esta cadena o este conjunto. Fíjense que es ABCD. Y luego hago un intercambio del primero con el segundo elemento. Siempre en el primer elemento, fíjense que me va a quedar el elemento para el cual nosotros estamos queriendo conseguir su conjunto de permutaciones. Y lo que resta vendría a ser la reducción. ¿Ya? Luego, sobre esta colección modificada, vamos a venir a hacer de nuevo un intercambio, el primero con el tercero. Intercambiamos. Y fíjense, me va a quedar esta colección. Siempre el primer elemento es el elemento para el cual yo estoy tratando de buscar su grupo de permutaciones y su reducción vendría a ser ABD. Y por último, ¿no? Venimos a intentar intercambiar el cuarto elemento con el primero y me va a quedar esta colección. ¿Ya? Siempre el primer elemento es este, fíjense, y lo que me resta es la reducción. Voy a hacer intercambiar el quinto elemento, pero en este caso, como yo ya no tengo colección, acá debería terminar, ¿no es cierto?, de intentar reducir, digamos, esta colección a un dominio de un elemento menos. De 4 estamos reduciendo a 3. Esta es una forma sistemática de hacer sin necesidad de eliminar. ¿Qué estamos haciendo? Intercambiando, nada más. ¿Ya? Ok, entonces a este problema nosotros le vamos a llamar swap o intercambiar. Fíjense, voy a intercambiar en esta colección el elemento de la posición 1 con la 1. Voy a obtener esta.
en esa colección, luego en la siguiente vez, voy a intentar o voy a intercambiar el elemento de la posición 1 con la 2. Y voy a obtener esta, ¿cierto? Y en esta colección nueva, en esa modificación, vamos a intercambiar el primero con el tercero. Voy a obtener esta modificación de colección. Y así, ¿ya? Entonces, ¿cómo se consigue estas modificaciones? Nos estamos dando cuenta, por otro lado, que el problema de conseguir las permutaciones radica en la cantidad de elementos que yo voy a permutar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, si hemos permutado 4 elementos, en 4 grupos he encontrado las permutaciones, ¿no? Todas las permutaciones que tienen A en la posición inicial, todas las permutaciones que tienen B en la posición 1 y así. Si es que hubiera más elementos, fíjense, en la colección, obviamente mi conjunto, ¿ya? O mis grupos de permutaciones va a crecer. Entonces acá yo me pongo a pensar lógicamente y digo, el problema de las permutaciones se complica a medida que la cantidad de elementos que quiero permutar crece, ¿ya? Eso es completamente válido, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que estos swaps, estos grupos, los vamos a conseguir tantas veces como elementos tenga mi colección. Por ejemplo, la primera vez que yo voy a ir a permutar esta colección, siempre mi permutación vamos a empezar desde el primer elemento, es decir, vamos a ir a encontrar todas las permutaciones que tienen al primer elemento en la primera posición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar la colección, fíjense, con un swap, ¿de acuerdo? Y luego mandamos a permutar, reducimos la colección, permutamos y unimos, ¿ya? Luego en la segunda vez, fíjense, sobre esta colección corregida vamos a ir a permutar el segundo. Fíjense, agarro el segundo que corresponde a B, agarro el segundo aquí, intercambiamos y me va a quedar ACD como la reducción. Hacemos eso tantas veces como elementos tiene la colección que estoy queriendo permutar, ¿cierto? ¿Cuándo terminamos de hacer eso? Cuando terminamos de barrer todo el conjunto que estoy queriendo permutar. Repito, nuevamente, me estoy dando cuenta que el problema de permutar se complica a medida que el conjunto de elementos crece, ¿ya? Mientras más grande el conjunto de elementos, está más complicado encontrar las permutaciones. Ahorita estoy tratando de entender el de 4, ¿ya? Pero probablemente esto vamos a poderlo generalizar para cualquier n que se signifique el tamaño de la colección. Bien, por un lado entonces ya sabemos cómo encontrar este elemento y la reducción. Este elemento y la reducción. Y lo vamos a hacer con esta operación simple de intercambio. Ahora razonaremos. ¿Cuántos de estos bloques tengo que hacer? Bueno, ya sabemos cuántos de estos bloques tenemos que hacer. Tantos como elementos tenga la secuencia, ¿cierto? O la colección. Entonces, acá, por ejemplo, en el de 4, primero vamos a encontrar el primer bloque de permutaciones que le corresponden al primer elemento de la colección. Es decir, que el primer elemento en todas estas permutaciones está en primera posición. Y luego, mi problema se reduce a seguir encontrando las permutaciones encabezadas desde el elemento 2 hasta el 4. Me falta conseguir las que encabezan B, las que encabezan C y las que encabezan D. ¿Cierto? ¿Eso de dónde a dónde sería? De la 2 a la 4. Si observamos, cuando hacemos la 2 hace lo mismo. ¿Cierto? Va a ir a conseguir todas las permutaciones. Esto, fíjense, es el conjunto de todas las permutaciones que tienen a B en la posición 1, ya de las permutaciones, en la primera posición. Una vez que hemos conseguido este segundo grupo, pues, ¿qué grupos me falta todavía conseguir? Estos, del 3 al 4. El 3 es lo mismo, fíjense, este es el tercer elemento de la colección y este va a ser el elemento que va a encabezar todas las permutaciones que consigamos en esta
ocasión. ¿Ya? Y mi problema que se reduce a ir a conseguir todas las permutaciones desde el cuarto elemento hasta el cuarto elemento. ¿Ya? Y venimos acá y hacemos esto, ¿no? Siempre, ¿no? Hay que considerar toda la colección. Lo único que estamos haciendo es conseguir las permutaciones por grupo. Este grupo de permutaciones, ¿qué tiene de común? Que todos empiezan con el elemento D. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a terminar de hacer esto? Cuando en algún momento querramos conseguir el quinto grupo de permutaciones de una colección de 4. Entonces ahí terminamos. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros sí hemos analizado cómo se consiguen las permutaciones para 4 elementos. Parece que ya tenemos suficiente información como para poder generalizar. ¿Ya? Ya podemos generalizar. Entonces venimos por acá y decimos, ¿no? Resulta que para encontrar las permutaciones de una secuencia, cuando estamos buscando el iésimo grupo, ¿ya? Cualquiera, ¿cierto? Y vale cualquier índice de los elementos de la secuencia. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Siempre vamos a agarrar el primer elemento de la secuencia y vamos a ir a prefijarlo o a ponerlo como primera posición a todas las permutaciones que me devuelva mi secuencia reducida y siempre vamos a empezar por el grupo 1 acá. ¿Ya? Eso estamos generando. Entonces, acá fíjense, esto de los grupos, ¿no? El grupo 1, luego del 2 al 4, luego del 3 al 4, del 4 al 4, eso lo estamos nosotros generalizando con esta I. Este I, ¿qué significa? ¿Qué grupo de permutación me toca hacer? Cuando nosotros iniciemos la permutación, este I siempre va a empezar en 1 y luego va a ir diciendo, ¿no? Termina el grupo 1 y luego, ¿qué tiene que hacer? Del 2 al N. Hace el grupo 2 y luego, ¿qué tiene que hacer? Del 3 al N. Consigue el grupo 3 y luego hace del 4 al N y así sucesivamente. Es lo que hemos explicado acá, ¿cierto? Eso. Entonces acá yo ya lo estoy generalizando y ayudándome con esta variable I que me identifica el grupo de datos o el grupo de permutaciones que me toca armar. Y luego tengo que seguir permutando. ¿Bien? Fíjense, aquí hay una diferencia interesante. Aquí las permutaciones agarro una secuencia reducida. Si es que esta era de 4 en mi ejemplo, ¿esta de cuánto va a ser? De 3. Pero las siguientes permutaciones desde el cuarto al enésimo elemento nuevamente van a considerar los 4 elementos. ¿Ya? Así funciona. ¿Sí? Ok, una vez que tenemos eso, formalizaremos. Fíjense, yo digo, las permutaciones de una secuencia de n elementos, cuando yo estoy queriendo conseguir el iésimo grupo de las permutaciones, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esta colección, ¿ya? Y vamos a intercambiar siempre el elemento 1 con el iésimo elemento. Una vez que tenemos la colección cambiada, esta colección cambiada, pues lo siguiente que hacemos es quitar por un momento E1, reducir esta secuencia desde E2 hasta EN, y esta secuencia vamos a ir a permutar a partir de su grupo 1. Una vez que yo tenga esto, fíjense, esto es el conjunto de todas las permutaciones que inician con E1, es decir, que tienen a E1 en la posición 1. ¿De acuerdo? Y luego voy a ir a unir con el resto de las permutaciones, considerando toda mi colección nuevamente enterita, pero ¿qué elemento ahora me toca ir a conseguir o qué grupo de permutación me toca ir a conseguir? I más 1. En este caso, fíjense, N, ¿qué significa para nosotros? N significa la cantidad de datos que tiene la colección que estoy queriendo permutar. Y para nosotros va a ser difícil, basta que tenga más de un elemento. A ver, esto que está escrito en verde acá es un ejemplo. Si nosotros tuviéramos una colección de 1, 2, 3, así, hasta N, y queremos encontrar el segundo grupo, por ejemplo, de la permutación, a partir del segundo grupo para adelante queremos encontrar, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo primero que vamos a hacer, fíjense, es intercambiar el elemento de la posición 2 con el 1. Entonces, mi colección, ¿cómo va a quedar? Así.
Ya va a ser 2, 1, 3, bla, bla, n. ¿Ya? En esta colección cambiada vamos a tomar el elemento 1. ¿Quién es el elemento 1? 2. Y de esta colección cambiada vamos a tomar a partir del segundo elemento hasta n, que vendría a ser 1, 3, 4, bla, bla, n. Fíjense, aquí ya no hay el 2, ¿cierto? Y esta colección vamos a ir a permutar. ¿De acuerdo? ¿Esto qué me va a devolver? Un conjunto de permutaciones que tienen todos los elementos de la colección menos 2. ¿De acuerdo? Ya ese conjunto de permutaciones, yo le voy a poner el 2, le voy a añadir el 2, pero siempre le voy a poner en primera posición, nunca en cualquier posición. Listo. ¿Esto qué me permitiría? Me permitiría conseguir el grupo de permutaciones que empiezan con 2. Una vez que he terminado, entonces tengo que seguir completando, ¿verdad? Mi conjunto de permutaciones. Y para ello le digo, vamos a llamar al problema de permutar y le vamos a mandar la colección entera, fíjense, pero modificada en el intercambio, la entera. En esta hay 2 inclusive, ¿no? Pero en este orden, 2, 1, 3, bla, bla, hasta n. Y le vamos a decir que ya me toca hacer i más 1. En este caso, si mi i era 2, entonces, ¿cuál grupo me toca ir a conseguir? Este, ¿no? Que le corresponde al 3. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Cuáles son los casos más sencillos de hacer permutación? Bueno, tenemos 2 opciones, ¿ya? Una opción es cuando a mí me piden permutar un conjunto que tiene un elemento. Si a mí me dicen permutar 1, digamos, entonces es facilito. ¿Cuántas permutaciones hay de un elemento? 1. Entonces yo voy a poner la secuencia, fíjense, dentro de una secuencia. Siempre la respuesta de la permutación es una colección de colecciones. ¿Cuál es el otro caso sencillo? Cuando yo tengo una colección que no tiene un elemento, ¿cierto? Tiene varios. Pero me están pidiendo ya ir a conseguir el grupo de permutaciones de n más 1. Entonces, ¿esto qué significa? Que la única vez que yo llego a un n más 1 es que haya pasado por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, así sucesivamente hasta n, y luego n más 1 es por la forma que hemos razonado, ¿cierto? Entonces, en este caso podemos decir que ya no hay grupo n más 1 de las permutaciones porque no hay el elemento n más 1. En este caso, mi respuesta va a ser, ¿qué cosa? La colección vacía. Completamos. Le decimos, cuando está complicado, fíjense, si n es mayor a 1 y resulta que i es menor o igual a n, porque si me pide saber hacer el enésimo, o bueno, si me pides hacer el primer grupo o conseguir las permutaciones a partir del segundo elemento de un conjunto de 4, entonces mi i es válido, ¿de acuerdo? Para n mayores a 1 e i menores iguales a n, lo primero que hacemos es intercambiar, luego conseguimos, ¿no? Todas las permutaciones que encabezan ese elemento iésimo y luego completamos con el resto de las permutaciones para cuando es difícil. Este es el caso difícil. Tenemos 2 fáciles, ¿no? Uno, cuando n es 1, esta sería la respuesta. Cuando i es n más 1, esta sería la respuesta. Obviamente, aquí, ¿qué es n? N pertenece a los enteros positivos que resultan estar representando al tamaño de la colección. E i siempre camina entre 1 hasta inclusive n más 1. ¿Ya? Ok, n es el tamaño de la secuencia. ¿Cómo se obtiene esta secuencia prima? Se obtiene quitándole a la secuencia esta después del intercambio el primer elemento, siempre el primero. Y esa es la razón por la que nosotros hemos hecho SOP. Ok, esto es lo que ya está generalizado. Esto lo vamos a trasladar a un formato que prácticamente ya estaría para programar. Cuando nosotros le pedimos hacer una permutación, básicamente, ¿qué es lo único que le vamos a pedir? La secuencia. Ya no le pedimos mayor información.
Pero para nuestro razonamiento lo vamos a ir consiguiendo por partes, ¿de acuerdo? Vamos a tener tantas partes como elementos tiene la secuencia. Entonces, esto es equivalente a ir a conseguir las permutaciones de la secuencia a partir, o vamos a partir, fíjense, del primer bloque de permutaciones, que le corresponde al primer elemento de la colección. Y este es el que hemos razonado, este es el recursivo. ¿De acuerdo? Si es n más 1, es vacío. Si n es 1, es la secuencia de la secuencia. ¿Ya? Pero si es que está complicada la situación, entonces lo primero que hacemos es hacer un swap de los elementos de la secuencia. ¿De qué posición? De la 1 y de la i-ésima posición. ¿Cierto? Hacemos swap. Cambia mi secuencia y lo que yo voy a hacer es esto. Fíjense, esto vamos a modelar. Yo le voy a añadir, fíjense, le vamos a añadir acá, este procesito que tenemos por acá, ¿ya? Yo digo, le voy a añadir. ¿Quién voy a añadir? Fíjense, le voy a añadir el elemento E1 de la colección al inicio. E1 voy a añadir al inicio de todas las permutaciones que me dé el problema de resolver las permutaciones en la secuencia prima empezando desde el primer bloque. ¿De acuerdo? Eso modela este masecito raro. ¿Ya? Eso es añadir. A este conjunto de permutaciones yo le tengo que aumentar estas permutaciones que yo voy a conseguir a partir de los siguientes grupos. Y esta U que tenemos acá está expresada en esta unión. Entonces, fíjense, primero calculamos el grupo, luego vamos a calcular los restantes grupos, unimos los dos resultados y eso resulta que es el conjunto de permutaciones final de esta secuencia que tiene n elementos. ¿De acuerdo? Entonces les reto a que vayan a programar las permutaciones y que me cuenten cómo les ha ido. Obviamente, hay que hacer este proceso ad ini, hay que hacer este proceso unión. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo de qué estructuras van a utilizar para representar la colección, pues tienen que hacerlo a mano o podrían utilizar ya prestaciones de servicio que las mismas estructuras te proveen. Depende. ¿Ya? Pero en términos generales, la lógica para resolver las permutaciones, fíjese, es esta. Es sumamente elegante, sumamente sencilla, ¿ya? Y la hemos conseguido por inducción, haciendo un análisis de un caso particular conocido y sobre la base de la identificación de la repetición del problema, pues hemos definido esta forma de resolver. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ya? Ninguna. Entonces vayan a implementar. Problemas similares a este de las permutaciones. A ver, vamos a analizar un poquito por qué este problema de las permutaciones es complicado. A ver, ¿qué habíamos dicho? Habíamos identificado que la cantidad, fíjense, de permutaciones que se requiere o que se consigue para una colección de 4, fíjense, para una colección de 4, nosotros hemos visto que se calculan 24 permutaciones. Pero también hemos visto, analizando, ¿no es cierto?, la solución de las 4, de la permutación de los 4, hemos visto que cuando permutamos un conjunto de 3 elementos, esto debe entregar 6 permutaciones. ¿Ya? Entonces, sobre la base de eso, fíjense, ¿cuántas permutaciones será que puedo conseguir
dado que nosotros tenemos un conjunto de 5 elementos. ¿Alguien me puede decir? Para permutar un conjunto de 5 elementos tengo que encontrar 5 grupos, ¿no ve? El grupo que tiene el primer elemento en la primera posición. El grupo de permutaciones que tiene el segundo elemento en la primera posición y así, ¿no es cierto? 5 grupos. ¿Cuántas permutaciones habrá de una colección de 5 elementos? 120. ¿Ya? Entonces, esto me lleva a pensar que si yo tuviera 6 elementos, la cantidad de permutaciones que yo voy a encontrar es 720. Fíjense que es sumamente complicado, ¿ya? Encontrar. Entonces, basta que ustedes pongan un dato más a su colección, que parece inocente, ¿cierto? Aumentarle un dato más a la colección. Pues no. La cantidad de intercambios que vas a hacer mínimamente es 720. O sea, haces un intercambio y esa es una permutación. Haces un cambio y esa es otra permutación. Y encima que tienes que controlar que no sean las mismas, ¿no es cierto? Que no tengas las mismas conformaciones posicionales en el resultado. Por lo tanto, es correcto decir, fíjense, que si yo tuviera una colección de 10 elementos, la cantidad de permutaciones que tiene esta es factorial de 10. Eso es grande. Y ahí el problema es complicado. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, se entiende. Ahora, ni siquiera queremos, yo creo, averiguar, ni siquiera, ni por si acaso, averiguar cuántas permutaciones tiene una colección de 100 elementos. ¿Se imaginan? Es complejo. Ahora, cuando nosotros definimos el problema de ordenar, por ejemplo, una colección de datos, podríamos tranquilamente, de forma matemática, decir, ¿no? Que el ordenar una colección es equivalente a alguna permutación de la colección en la cual todos los elementos tienen un orden ascendente, ¿cierto? Pero ir a buscar esa alguna permutación del conjunto que estamos ingresando es costosísimo, ¿de acuerdo? Por eso es que se tienen métodos de ordenamiento que no utilizan la definición a ver, que no tienen que ir a calcular esto de las permutaciones. O sea, la definición matemática es esa. ¿Cómo es el orden de una colección? Dice, el orden de una colección es alguna permutación de esa colección, tal que los elementos, digamos, el primer elemento es menor o igual que el segundo menor o igual que el tercero, así te define matemáticamente. Pero en términos computacionales, nosotros no nos conviene hacer caso así a lo que dice la definición matemática, porque solamente encontrar la permutación es costosísimo. ¿Sí? Imagínense que tenemos 100 datos nomás, y eso que 100 elementos en una colección es muy poquito. Pero si resolviéramos como nos dice la definición de la matemática, pues es muy complicado, ¿ya? Porque conseguir las permutaciones es bastante costoso. Bien, eso. Ok, un otro problema interesante que está relacionado a las permutaciones, pero que es un poco más sencillo que las permutaciones, tiene que ver con las que se denominan combinaciones. Ya las combinaciones resultan ser todas aquellas posibles combinaciones que se pueden generar de un conjunto de n elementos tomados de K en K. ¿Ya? Eso es. Por ejemplo, una combinación vendría a ser una alternativa, ¿no es cierto?, del conjunto de elementos tomado de K en K. Por ejemplo, si yo tengo 121, 2, 3, 4 y quiero una combinación tomado de 2 en 2, entonces sería 1, 2. Sería una combinación completamente válida. O 3, 4.
¿ya? En este caso de la definición de las combinaciones, lo que no interesa mucho en las combinaciones es en qué posición está tu elemento. En cambio, en la permutación sí, ¿cierto? La posición bien importante en la permutación. En la combinación no. Lo que nos interesa es la cantidad de elementos que tiene. Entonces, es correcto decir que la combinación 1-2 es equivalente a 2-1. ¿Ya? Obviamente, los objetos que vamos a combinar debería haber manera de identificarlos a cada uno de manera única. ¿De acuerdo? Si no estarían probablemente consiguiendo combinaciones que son iguales, pero en este caso vamos a decir que los datos que están en la colección son identificables de manera única. Bien. El problema de las combinaciones, al igual que de las permutaciones, consiste en encontrar todas las posibles combinaciones de K dado un conjunto de elementos. Vamos a hacer la misma estrategia, fíjense, de resolución de problemas que hemos utilizado para la permutación. Y nos vamos a dar un ejemplo y vamos a partir de su solución, que ya es conocida y correcta. Por ejemplo, si yo tengo esa colección de 4 elementos y quiero obtener todas las combinaciones, ¿ya? De 2 en 2, entonces en total vamos a tener 6 combinaciones, ¿no? Una forma sistemática de conseguir cómo es, yo le digo 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. Luego 2 con 3, 2 con 4 y luego 3 con 4. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas combinaciones diferentes tenemos? 6. Y esa, fíjense, es el resultado correcto para el problema de combinaciones de una secuencia de 4 elementos que están tomados de 2 en 2. ¿De acuerdo? Listo. A ver, vamos a razonar un poquito. Vamos a tratar de ver qué observamos acá. Esto lo vamos a borrar y vamos a ver aquí cosas interesantes. Por ejemplo, esto que yo tengo acá es, y esto, fíjense, ¿qué tienen de común todo eso que yo he marcado acá? De común tienen que no tienen el 4, ¿cierto? En estas combinaciones que yo acabo de marcar, no existe el 4. Entonces veamos, a ver. Aparentemente, ¿qué tienen de común? Bueno, toditos tienen de común que son conjuntos de 2 elementos que no tienen el 4. Entonces, a ver, nos aventuraremos a ir a averiguar. Si yo tuviera el conjunto 1, 2, 3 y quiero encontrar las combinaciones de 2 en 2, prácticamente, fíjense, serían los datos o serían los conjuntos o las combinaciones que yo he marcado aquí en amarillo. ¿De acuerdo? Dices. Entonces, si yo pudiera combinar n-1 elementos de la colección original de K en K, eso ya me va a dar la respuesta parcial. Fíjense, yo ya he obtenido esta parte de la solución de mi problema de las combinaciones. ¿Qué es lo único que me faltaría? Lo único que me faltaría es esta parte. ¿De acuerdo? Esta parte, a ver, ¿qué tiene de común esta parte? De común esta parte tiene que es esta, y ahí hay un 4, fíjense. Todos esos tienen esto en común. Tienen un 4, correcto, en la combinación. ¿Sí? Tienen un 4, un 4. Y vamos a analizar. ¿Y qué es la parte que es variable, digamos, de estas combinaciones? Es 1, 2, 3. Y eso para mí, yo lo puedo representar como lo siguiente. Yo le digo, agarraremos el conjunto 1, 2, 3 y encontraremos las combinaciones de 1 en 1. ¿Y eso qué me va a dar? Eso me va a dar, fíjense, eso me va a dar. Si nosotros quitáramos por un ratito a este, ¿no? Quitáramos por un momento a este y quitáramos por un momento a este, fíjense, lo que me falta, ¿ya? Estos rojos siempre se encontró con esto. Esto que yo tengo aquí, fíjense, sin el 4, es este resultado. Dices,
Eso es bonito, ¿ok? Entonces, esto que yo tengo acá, que lo vamos a pintar con verde, resulta ser esto. Fíjense, es este, ¿ya? Y es este. Entonces, tenemos que encontrar una manera sistemática para, a partir de este, llegar a esto, ¿cierto? A estos, ¿correcto? Y es facilito, fíjense, a estas combinaciones que nosotros tenemos aquí, que no incluyen el 4, ¿qué tenemos que hacer? Incluirle el 4 y listo, ya está. Le ponemos el 4 por derecha y vamos a obtener este conjunto, ¿de acuerdo? Si hacemos el resultado, fíjense, incluimos el 4 aquí, incluimos el 4 aquí, incluimos el 4 aquí. ¿Qué yo obtengo? Obtengo este conjunto que resulta que tiene dos elementos toditos. Ahora, unimos esta parte roja con esta parte azul y ya tenemos el resultado de combinar cuatro elementos tomados de dos en dos. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejemplo más para ver si es que el razonamiento funciona. ¿Cómo era la idea? Si yo tengo 1, 2, 3, 4 tomados de 2 en 2, yo voy a ir a hacer 1, 2, 3 tomado de 2 en 2 y luego 1, 2, 3 tomado de 1 en 1 y a ese le vamos a añadir el cuarto elemento o el enésimo elemento. ¿De acuerdo? En este caso, a ver, si nosotros tuviéramos esto, 1, 2, 3, 4 y k es de 3 en 3, el primer paso estratégico es reducir, ¿cierto? La colección sería equivalente a decir 1, 2, 3 tomado de 3 en 3. Listo. Acabamos de obtener esa parte. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer 1, 2, 3 tomado de 2 en 2. 1, 2, 3 tomado de 2 en 2. ¿Qué voy a obtener esto? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aumentarle el enésimo elemento de la colección. Le aumento el enésimo y ya tengo la parte azul. ¿Correcto? Entonces, estratégicamente, ¿qué hemos hecho? Fíjense. Si yo quiero ir a conseguir las combinaciones de una secuencia de varios elementos tomados de K en K, estratégicamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a conseguir las combinaciones de la secuencia reducida tomados de K en K, el rojo, ¿de acuerdo? Y luego le tengo que unir con el resultado y este es el resultado de ir a conseguir todas las combinaciones de la secuencia reducida, 1, 2, 3, de tomados de -1, de K-1 en K-1, ¿cierto? Eso me va a devolver. Y este elemento, que es el último elemento de la secuencia, lo voy a añadir al final, ¿de acuerdo? De estas combinaciones. Esta es la parte azul. Fíjense, esto me obtiene la parte azul. Entonces, esta es la parte roja, esta es la parte azul. Las uno, fíjense, uno esta con esta, unión, y voy a obtener el resultado total. ¿Listo? ¿Cuándo hacemos esto? Cuando n es mayor que 1. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tengo por lo menos más de un elemento en la colección. Y además k es menor que n, que me están pidiendo hacer agrupaciones de menores, ¿no? Al tamaño de la colección. ¿Sí? ¿Cuándo es fácil? Cuando resulta que k es n. Fíjense, acá hemos encontrado un caso fácil. Este es un caso fácil. Mi colección, ¿cuántos datos tiene? 3. ¿Y de cuánto en cuánto quiero agarrar? De 3 en 3. Entonces aquí mi resultado, fíjense, es básicamente la colección de la colección. La colección de la colección. No hago más nada. ¿De acuerdo? Ahí paro. ¿Qué otro caso es sencillo? Cuando, por ejemplo, me dicen que yo quiero encontrar, si yo tengo esta colección, y me dicen, encontrar todas las combinaciones de 0 en 0. No existe ninguna. Entonces, mi resultado va a ser la lista vacía. No hay combinación. ¿Ya? Pero también, ¿en qué otra ocasión me da la lista vacía? Cuando, por ejemplo, yo tengo esta colección de 3 y me dices, anda a darme las combinaciones de 5 en 5. No alcanza siquiera, ¿no ve? Para hacer una combinación, entonces no hay combinación. Las combinaciones, el conjunto de combinaciones es vacía. ¿Qué condiciones tenemos que considerar para esto? Que en mi razonamiento, n, fíjense que estamos agarrando aquí, es la cantidad de elementos que tiene la secuencia.
¿Ya? La secuencia prima que nosotros estamos agarrando aquí, así hemos decidido quitar, ¿no ve? Entonces, para reducir esta secuencia en la secuencia prima, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Quitamos un ratito este elemento. Entonces, la secuencia prima es la secuencia menos el último elemento de la secuencia, ¿ya? K, ¿qué tendría que ser? K debería ser mayor o igual a 0. Y, por supuesto, un entero positivo, ¿no? No puede ser real. Bajo esas condiciones, esta definición del problema para resolver combinaciones de una secuencia tomada, de elementos de una secuencia tomados de K en K, cuando esta secuencia tiene tamaño n, está definida de esta forma. ¿Correcto? Tarea de ustedes, ¿qué cosa es? Implementar. ¿Alguna pregunta? Y acá tenemos, fíjense, acá estamos consiguiendo lo mismo. Por ejemplo, si yo le digo 1, 2, 3, 4, 5 tomadas de 3 en 3, lo primero que hacemos es reducir el conjunto. Y le voy a decir, voy a ir a agarrar todas las combinaciones posibles de 1, 2, 3, 4 tomado de 3 en 3. Este es un problema que ya sé resolver. Me da esto. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el conjunto 1, 2, 3 y voy a ir a conseguir todas las combinaciones tomadas de 2 en 2. Y a ese conjunto de combinaciones tomadas de 2 en 2 le voy a añadir el 5 por derecha, ¿cierto? ¿Y qué voy a obtener? Esto. Entonces, la parte roja unión la parte azul es el conjunto de todas las combinaciones de estos 5 elementos tomados de 3 en 3. Fíjense que el razonamiento funciona. ¿Sí? Ese razonamiento que acabamos de escribir en formato general es completamente válido para cualquier colección que tiene n elementos si queremos tomar de K en K considerando, ¿no?, las precondiciones de n de K. Y acá no puede ser negativo. ¿Correcto? Listo. ¿Qué otro problema similar a este hay? Es el conjunto clausura. Te dice, el conjunto clausura de un conjunto de elementos se consigue de la siguiente manera. Son todos los conjuntos del conjunto original tomado de 0 en 0. Unión, todos los conjuntos del conjunto original tomados de 1 en 1. Unión, todos tomados de 2 en 2 y así sucesivamente hasta todos tomados de n en n. ¿De acuerdo? Este vendría a ser el conjunto clausura de esta colección. Ahorita acabo de definirles el problema del conjunto clausura sobre la base de la combinación, ¿cierto? Pero sería interesante ir a definir el conjunto clausura sobre el conjunto clausura. A ver, intenten escribir la solución de la clausura sobre qué sabes ya resolver el conjunto clausura de un otro caso. En este problema podría ser un poco más reducido, ¿no? Una instancia más pequeña. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Me podrías repetir cuál era el concepto de este conjunto clausura, por favor? Ya, te dice, ¿no? Si tú tienes una colección de 4 elementos, el conjunto clausura se consigue agarrando los elementos de 0 en 0. No hay ninguno, ¿no ve? Agarrando luego los elementos de 1 en 1. ¿Ya? Luego agarrando los elementos de 2 en 2. Luego agarrando los elementos de 3 en 3. ¿Ya? De 3 en 3. Y por último agarrando los elementos de 4 en 4. Ese es el conjunto clausura. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero, a ver, la idea no es resolverlo sobre la base de combinación.
A ver, intenten resolverlo sobre el mismo problema de la clausura. ¿De acuerdo? Eso se los dejo como tarea. Bien. La próxima semana vamos a avanzar otro tema que es muy bonito dentro de lo que es la recursividad, que se llama backtracking. Y con eso estaríamos completando básicamente lo que es el avance de la materia para ya el primer parcial. Les sugiero que vayan a practicar. En el examen no va a estar permitido utilizar for o while o do while, ¿de acuerdo? Con la intencionalidad de que ustedes practiquen su pensamiento recursivo. ¿Está bien? Entonces, todo lo que se les pide hacer tiene que tener recursividad como estrategia de resolución. Así que les pido que vayan a practicar. Tienen una guía práctica en la cual hay más de 100 ejercicios de recursividad para que ustedes puedan desarrollar, ¿no?, sus habilidades recursivas a la hora de planear una alternativa de solución. Bien, jóvenes, por hoy día lo dejamos así, aquí. No quiero iniciar nuevo tema porque si no lo vamos a dejar a medias. Y continuamos el día lunes. ¿Alguna pregunta? No, Karen. Listo, vayan a programar, ¿de acuerdo? Porque cuando uno mira dice sí, claro. Pero la clave es entender lo que hemos hecho y vayan a programar, ¿de acuerdo? Eso es, tienen que ser programadores, buenos programadores. Tienen que tener la capacidad de demostrar que su pensamiento es realizable, ¿ya? Y la forma de hacer eso es programar. ¿De acuerdo? Hasta el día lunes, jóvenes.